Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy, al finalizar esta semana, vamos a hablar de la institucionalidad en la República Dominicana. Se escucha muy frecuentemente a través de los grandes medios radiales y televisados y de artículos en la prensa escrita y declaraciones decir que aquí no hay institucionalidad. O, y es lo más frecuente, decir que aquí hay una institucionalidad muy débil, muy débil. Y entonces hacen las comparaciones con otros países, sobre todo a beneficio de esos otros países del mundo imperialista, y especialmente Estados Unidos. Hay una especie de mentalidad colonizada que pone aquello como la panacea y no ubica las cosas históricamente. Bueno, lo primero es que aquí hay una institucionalidad. No es verdad que no existe. Es una manera de evadir el bulto. Existe. Y esa institucionalidad no es débil, es fuerte. Ahora, no es una institucionalidad democrática, mucho menos democrática participativa, no. Es una institucionalidad dictatorial, con un fuerte poder presidencial asociado, imbricado con los grandes intereses económicos transnacionales, supranacionales y locales. Es una institucionalidad que opera y se sustenta, se monta sobre un capitalismo dependiente, algunos dicen de desarrollo mediano o de evolución mediana, que además es un capitalismo ya altamente privatizado, donde se ha reducido lo que se llama capitalismo de Estado, por todo el impacto de la estrategia neoliberal, los procesos de privatización, los llamados libre mercado, lo cual es una gran falacia, son mercados bajo control de oligopolios y de monopolios, y sobre todo un capitalismo gangsterizado, un lumpencapitalismo de la periferia del sistema capitalista, porque hay lumpenimperialismo, lumpencapitalismo diríamos, como ellos dicen, desarrollado. La cultura política preeminente es la cultura despótica, autoritaria, centralista, dictatorial. Y podemos decir que tiene un impacto enorme, que se ha arrancado de raíz todo lo que fue el trujillismo y lo que ha sido el neotrujillismo en sus diferentes vertientes. PLD Lionel, PLD Danilo, Hipólito el Papá. Una institucionalidad montada en un sistema de partidos que más que partidos ya son compañías por acciones, corporaciones, ventorrillos, porque la política se ha convertido en comercio, en negocio. Entonces ese es el producto concreto. No es débil la institucionalidad, es fuerte. Fíjense que se resiste aún en crisis a ceder. Controla todos los poderes del Estado. Y además está asociada al poder permanente, al que no pasa por elecciones. Porque desde una institucionalidad que además de altamente centralizada a nivel presidencial, controlando todas las instituciones, es al mismo tiempo una institucionalidad corrupta, corruptora, que usa el presupuesto, el patrimonio nacional para sobornar, para perpetuarse en una lógica perversa permanentemente. Entonces,
los partidos que sirven a ella se resultan a su imagen y semejanza o viceversa. Son actores de esa institucionalidad que puede sintetizarse en 2 palabras, una dictadura, 3 palabras, una dictadura constitucional mafiosa o gangsterizada. Esa es la que tenemos, no es una no institucionalidad de democracia liberal, mucho menos una fórmula de democracia socialista. No es, ni siquiera tiene los grados de liberalismo ya recortados de las llamadas democracias neoliberales. Es peor. Es todavía más autoritaria, más centralizada, más depredadora, más saqueadora, más abusadora. Es una institucionalidad bastante totalitaria. Y cuando digo institucionalidad es porque no es verdad que ha dependido de fulano o de perencejo. Fue así y cambió posteriormente, incluso con algunos intervalos, para peor, de Balaguer a Lionel, de Lionel a Danilo, el que se monte sobre esa constitución, sobre estas instituciones, está montándose sobre una institucionalidad todavía fuerte. Bueno, ahora está en crisis, está estremecida, y de eso vamos a hablar. Pero ese es otro capítulo del problema. Es los grados de ilegitimidad, de desconfianza, de rechazo, de indignación popular que ha generado esa dictadura constitucional, corrupta y corruptora, que procura perpetuarse ya con el mismo rostro, casi siempre insisten los que están en quedarse, o los que estuvieron en volver. Y ahora hay 2 que están en eso, Lionel e Hipólito, ¿no? Bueno, y el candidato anterior también del PRM en eso mismo está, porque es una cultura que reduce la política a un determinado personaje ya con mucha permanencia, ya muy temporal, y evidentemente a todo un sistema de corrupción y de impunidad que involucra partidos e instituciones. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, quienes dicen en este país que tenemos una institucionalidad débil y que hay que fortalecerla, evidentemente lo que persiguen, sembrando ese discurso, es crear la ilusión de que esta institucionalidad dictatorial, corrupta hasta el tuétano, tiene arreglos, dejándola a ella, su constitución, sus instituciones tal y como están conformadas. Y eso es una gran mentira. Como también hay un vacío de institucionalidad que hay que llenarlo con esta constitución, respetando esta constitución y las características de las instituciones actuales. También es otra gran mentira, nada de eso camina. Lo que están evadiendo es la necesidad de una nueva institucionalidad. Entonces, distinta, democrática, yo diría democrática, participativa, soberana, con una fuerte vocación en sentido ético, moral y además en dirección a la búsqueda de justicia social, de felicidad colectiva, de programas sociales, de transformaciones sociales. Y en el norte, desde la óptica nuestra, la propuesta de una democracia socialista, que implica socializar poder, socializar economía, darle predominio a lo colectivo y más que eso aún y posteriormente a la sociedad comunista o sociedad donde no haya estado coercitivo de ningún tipo y la sociedad sea una especie de asociación de seres humanos libres
donde los bienes los disfrutan de acuerdo a sus necesidades y deben ser abundantes. Pero bueno, el tema es que la institucionalidad concreta que existe aquí y que tiene una larga historia reciente, no estoy hablando de siglos, estoy hablando de décadas, ha tenido diversas crisis de legitimidad y también diversos periodos intervalos más o menos cortos de ciertos reciclamientos, respiros, no de cambio en la esencia, pero de crear posibilidad de crear determinada expectativa. Cuando ya el régimen balaguerista estaba muy gastado, estoy hablando del de los 10 años, antes el de los 12, bueno, ahí el PRD generó una esperanza. Luego la genera hasta el propio PLD, aliado al reformismo, pero bueno, era un gobernante joven, todo esto. Tardó en desgastarse un poco, cada vez la velocidad de desgaste es mayor. Ya Hipólito a los 2 años estaba en una situación grave. Y bueno, Danilo le dio respiro en el reemplazo de Lionel. Y ahora mismo hay una crisis de legitimidad y de confianza enorme. Pero cuando además los actores políticos que hacen oposición dentro del sistema, ya dentro del partido de gobierno o ya fuera del partido de gobierno, tienen las mismas características y un gran descrédito. Entonces, prácticamente todo el sistema institucional tiene un grado de ilegitimidad, de desconfianza enorme, que se ha dado en cifra. Un rechazo muy alto, de más del 80% tienen las instituciones, una confianza mínima de un 14%, de un 20%, y un deseo inmenso de que se vaya toda esta gente, ¿no? Que está ahí con grandes movilizaciones, con una denuncia del sistema de corrupción e impunidad, con un PRD en crisis, con todo el sistema de partido en crisis. Entonces, en ese contexto, hay una sobreactuación de un factor que actúa no solo paralelo, sino también con convergencia, con introducción en la institucionalidad, que es el poder empresarial, el poder militar, el generalato, la alta jerarquía de la iglesia, lo que se llama poder permanente. Hay una sobreactuación de su componente supranacional. Hay que ver gobierno, corporaciones, embajadas. Lo que hace el embajador aquí de Estados Unidos no lo hace ningún embajador, metiéndose en todo. Y de estos gobernadores de colonias, rastreros, lo que hacen es aceptar y aplaudirla y llamarla. Igual frente al gobierno de Trump y todo esto, ¿no? Esa sobreactuación está ahí, pero lo hay del gran empresariado. Lo hay del gran empresariado porque ellos son una especie de también poder detrás del trono, algunos más entroncados que otros, con el presidente de turno. Usted tiene, generalmente ellos apuestan, ponen huevo en toda la canasta, más en una que en otra, según las posibilidades y perspectivas. Pero ahora se ha dado el caso de que hay algunos grupos de poder que no ocultan su inclinación hacia uno u otro de los factores en juego, en competencia en el escenario político electoral. Hay 10 grandes ricos que aparecen periódicamente en las decisiones de Estado, que sistemáticamente los gobiernos viven consultando, buscando su aprobación para medidas que no deberían ni siquiera consultárselas. Si fuera realmente un Estado que se moviera de otra manera. Pero bueno, ahí están los Vicini, ahí están los Bonetti, ahí están los González Cuesta, ahí está, bueno, la lista de los 10 super millonarios de
Forbes, de la revista Forbes. Y los emergentes, que se han hecho ricos todavía en una dinámica al vapor, con grandes volúmenes de corrupción, partiendo casi de nada, multiplicando fortunas en minutos, que ahí están los grupos Estrella, los grupos de Santiago, en fin, lo conocemos, toda esa gente. Entonces, esa gente tiene una determinada sobreactuación que está operando en el marco de esta situación. Pero vamos a pausar para hablar un poquito, aunque sea, de lo que se intentó ahora con la llamada comisión que propuso Lionel, ¿no? Y por qué escoger este tipo de gente. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Dentro de esa crisis general del sistema institucional y con expresiones en el poder, el PLD tiene una crisis particular. Y el PLD no es cualquier cosa, es la corporación, el partido-estado que se convierte en corporación y que controla hoy todas las instituciones y que tiene más poder acumulado por la corrupción acumulada, pero tiene dos facciones. La facción que se quiere quedar con Danilo a la cabeza tiene dificultades fuera del partido y dentro del partido, fuera del gobierno, no tanto dentro del gobierno, aunque aparecen algunas nimitas, para quedarse. La principal es que forzar esa situación puede llevar a una impugnación mayor de los poderes, estos que están sobredimensionados en su actuación, el poder imperialista, los poderes de algunas grandes corporaciones locales, sectores de iglesia, en fin. Pero sobre todo también porque está amenazado el partido de dividirse, porque la facción contraria tiene como fuerte ese expediente. Si tú te quieres imponer a toda costa, yo puedo recurrir a dividir y te jodo de todas maneras. Así de sencillo. El que quiere volver, que es Lionel, tiene todavía más dificultades, porque no tiene la mayoría en el partido, porque tiene una tasa de rechazo alta, porque también tiene objeciones en importantes sectores del poder permanente. Entonces, ahí hay una de dos. O buscan un acuerdo, y eso es lo que ha estado un poco manejándose todavía débilmente, o va a haber división y problemas serios para la corporación PLD. Así es que están planteadas las cosas. En ese contexto, y con el llevitrae de pechito de Reinaldo Pared, Lionel saca la propuesta de una comisión y miren a quiénes pone, entre otros, a Pepín Corripio, el hombre de puta Catalina también, ¿no? Y a González Cuesta. Es curioso porque ambos, bueno, González Cuesta es el socio mayor dentro del gran empresariado de Danilo, el Guate, el de la barquita y demás. Corripio hasta le tiró piropo como para reelegirse, pero ese es más zamaragullón. Y es posible que Lionel esté viendo que en general en ese sector de poder, hasta en lo que se han pronunciado a favor de una reelección, de un continuismo de ese tipo, favorecen el continuismo del PLD, pero están en duda con el tema de una imposición en estas condiciones de Danilo. Y entonces lo propone. Danilo hábilmente le sacó el cuerpo y le dijo, no, porque yo todavía no he decidido sobre reforma ni no reforma, deja que yo decida, entonces vemos. Y te voy a mantener informado. De verdad es que no hay una decisión definitiva sobre ese dilema, porque es un dilema crucial. O me impongo y divido, o reculo y hago que el otro pacte, sacándonos los dos del juego, o excluyéndonos los dos del juego.
y dando cancha a otra cosa. Así va la cosa. Hay que darle seguimiento a esto, pero lo más importante de todo, ir al fondo y a la raíz. Este es un sistema profundamente en crisis. Y por eso quiero terminar exhortándolo a que potencien un factor distinto, no controlable por toda esa fuerza, que es Marcha Verde en este relanzamiento en el escenario de Santiago y del Cibao. Gran marcha del Cibao, Marcha Verde, Cibao, va el 14 para las calles de Santiago de los Caballeros, el domingo 14, a partir de las 10 de la mañana. Así que todos y todas, con todo lo que podamos ir, va a haber, se van a anunciar de aquí algunas guaguas, pero carros, lo que fuere, cada quien con todo el entusiasmo del lugar a respaldar este relanzamiento de Marcha Verde que está prendida en el corazón de este pueblo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Antes, los invito a participar en el homenaje a Delta Soto y a Edmundo García en el taller Fundación Silvano Lora en la calle Arzobispo Meriño, zona colonial, casi llegando al Arzobispo Porte, ahí cerquita de Casa de Teatro, a las 5 de la tarde mañana sábado. Un fuerte abrazo y nos vemos. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.